El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús pronunció esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar las espigas, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quiere que vayamos a arrancarla? Pero él le contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranques también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranque primero la cizaña, átenla en la gavilla para quemarla, luego almacenen el trigo en mi granero. Luego le puso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser la más grande que las hortalizas. Se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen nido en las ramas. Le dijo también esta otra parábola: el reino de los cielos se parece un poco a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús a la muchedumbre le decía estas cosas con parábolas, y sin parábolas no le decía nada, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca, les hablaré con parábolas, anunciaré lo que está escrito y lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a casa. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El maligno es que siembra, es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranque de su reino a todos los que conducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojará al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. En este domingo 16 del tiempo ordinario, el domingo pasado les decía que Jesús entraba en un discurso parabólico. Se le llamaba en este contexto de Mateo. Empezamos escuchando la parábola del sembrador, que hacía referencia a la palabra de Dios el domingo pasado. Hoy el Señor nos regala 3 parábolas para seguir hablando del reino, recordando que el reino no es un lugar físico, no es un lugar geográfico, porque Mateo a sus catecúmenos, recuerden que los judíos e Israel esperaba a un rey, pues que instaurara un nuevo reinado, y en la predicación del reino de los cielos de Mateo, pues lo que trae es el mismo reino, una experiencia de conversión en Jesús. El reino no es un lugar físico, geográfico, un lugar de poder político terrenal. El reino es Jesús quien se revela para, salvando a los hombres consigan la conversión del corazón. El reino es la persona de Jesús, que todos los que querían conocer el reino, vivir en el reino, tendrían que abrazar a la persona de Jesús. Y el Señor, de un modo pedagógico, en el contexto de su época, intenta hacer entender su palabra, su evangelio, con ejemplos del contexto donde se situaba. Hoy, cuando uno mira en grueso la palabra de Dios, podemos mirar y descubrir que la lectura tiene un eje transversal, que es la paciencia de Dios. Usted mira en profundidad la primera lectura, mira en profundidad el evangelio de hoy,
y ves eje transversal, que es la paciencia de Dios. Dios que tiene paciencia con su pueblo, esperando que aquel que lo conoce y que lo abrace, pues pueda transformar su corazón. La paciencia de Dios. Miren la primera lectura del libro de la sabiduría, cómo termina el autor de este libro diciendo: con todo esto has enseñado a tu pueblo algo, Señor, que el justo debe ser humano, y que has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que el pecador le das tiempo para que se arrepienta. Ya que el pecador le das tiempo para que se arrepienta. El Salmo 85, su último verso termina diciendo: Dios entrañable, compasivo, todo amor, lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues aclamo a ti a toda hora. Porque Dios es clemente y misericordioso. Podemos entonces hablar de esa paciencia de Dios. Una paciencia que a nosotros nos cuesta entender y comprender. La paciencia donde Dios espera que su hijo se arrepienta, que su hijo, mirándolo a él, contemplando la cruz, contemplando el sacrificio, contemplando su clemencia y su compasión, que el hijo logre el arrepentimiento de corazón. Paciencia que no tenemos los seres humanos. Paciencia que a nosotros nos cuesta cultivar en nuestra vida. La paciencia de Dios se ve en su misericordia cada día en medio de nuestra vida. Un Dios paciente es el Dios de nuestra vida. La paciencia de Dios es la que te permite a ti, cada día de tu vida, decir: el Señor quiere mi conversión. El Señor quiere que cambie mi corazón. El Señor quiere que su hijo cambie su vida. Dios es paciente, compasivo, clemente, lento a la cólera. Y nosotros cuán impacientes somos. Y los tres modelos de paciencia, los tres modelos para entender esta paciencia de Dios revestida en su misericordia, en las parábolas de hoy. La primera parábola, el trigo y la cizaña. ¿Cómo la describe Jesús para entenderlo? Qué hermoso. Sembró la semilla, vino uno, no dice nombre, ¿verdad? Vino uno y sembró la cizaña. Crecieron juntas y cuando se van dando cuenta, van a decirle al Señor: Señor, arrancamos la cizaña. Esa es la impaciencia humana. Esa es la impaciencia humana nuestra. Arrancamos la cizaña, Señor. Esta parábola va directa a nuestro corazón. En nuestro corazón, no en la vida, ni en la estructura, ni en las cosas. Es para revisar el corazón. En nuestro corazón hay cizaña y hay bondad. En nuestro corazón está sembrada la cizaña y la bondad. Y van creciendo juntas en el corazón. En el mundo el bien y el mal se rozan. En el mundo hay bien y en el mundo hay mal. Hay cizaña y hay trigo. Y miran que los desesperados van y dicen: Señor, la arrancamos. Muchas veces en la vida espiritual nos cuesta reconocer la cizaña que hay en nuestro corazón. Muchas veces en la vida espiritual es más fácil ver la cizaña que hay en la vida del otro. Muchas veces en nuestra vida espiritual no nos damos cuenta que en mi corazón la cizaña y el bien también van creciendo juntos. Y como no nos damos cuenta que la cizaña que crece en mi corazón y el bien que va creciendo en mi corazón, a veces es más grande el fruto de la cizaña que del bien, pero no nos vamos dando cuenta, somos aquellos que queremos arrancar la cizaña. Y aquel es el pecador, y aquel está obrando mal, y aquel se comporta mal, y aquel, y nos convertimos en verdugos, juzgadores. Nos parecemos a los donatistas en tiempo de Agustín. Los donatistas eran los que querían una iglesia
gobernadas de puros santos, de santos, que todos fueran santos, que no hubiese ninguno, pues, con error, con pecado, que haya cometido pecado. Los que se sentían puros y santos. Y a veces algunos pecamos de donatistas entonces. La primera parábola hoy nos enseña a nosotros lo que dice Jesús. Señor, la arrancamos, déjala que crezcan juntos. Déjala que crezcan juntos. No sea que arrancar la cizaña, también arranques el trigo. Y el tiempo de la cosecha vendrán los segadores. Déjenla que crezcan. Ve la paciencia del Señor. Ve esa paciencia revestida de misericordia del Padre. Déjalo que crezcan juntos. Él le tocará optar por el bien o por el mal, por vivir como hijo mío o vivir apartado de mí. Pero vendrá el día del juicio que no es tuyo. El juicio no es nuestro. No tenemos derecho de juzgar quién se condena y quién se salva. Ese derecho es de Dios. ¿Quién es más pecador y quién es menos pecador? Eso es de Dios, ese juicio es de Dios. Nuestro derecho es ayudar al hermano a salir del pecado en que se encuentra, sin juzgarlo, sin machacarlo, sin pisotearlo, sin señalarlo, sin hacerlo sentir el más impuro dentro de la vida de fe. A veces nos crece la cizaña y no nos damos cuenta. Cuando nos convertimos en los jueces del pecado de los otros, y allí va creciendo la cizaña en nuestro corazón. Y Dios nos muestra esa paciencia, déjala que crezcan juntos. Se tiene que dar cuenta que la cizaña está en su corazón. Tiene que descubrir que la cizaña lo está haciendo actuar mal. Tiene que encontrarse para que vea que la cizaña no lo deja vivir en esa libertad de mi hijo. Déjala que crezcan juntos. Tienen la oportunidad de cambiar, de empezar a hacer buenas obras. Déjenla que crezcan juntos. Si Dios nos da la oportunidad a nosotros de que podemos cambiar nuestra vida, ¿por qué nosotros le negamos la oportunidad al otro que de que sí puede cambiar su vida? Si Dios nos da la misericordia de que nuestra vida puede ser distinta y transformarse, ¿por qué nosotros le negamos a los demás que puede cambiar su vida? Pues la parábola del trigo y la cizaña. Luego Jesús la explica y la podemos comprender hoy. Somos esas semillas, somos nosotros que estamos en este mundo. Y nos toca crecer en este mundo lleno de mal, de sufrimiento y de dolor. Nos toca crecer en este mundo lleno de pecado. Nos toca crecer en un mundo que cada día aniquila a Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O empezamos a dar malos frutos uniéndonos al mal de este mundo, o empezamos a ser fermento de luz de este mundo. Nosotros en nuestro corazón tenemos trigo y tenemos cizañas. Y yo el primero que debo tener más cizañas que trigos. No nos seamos ilusos, no nos engañemos, no caigamos a mentira y descartemos que en nuestro corazón también hay cizaña y hay trigo. Tiene que dar buenos frutos de tu trigo. Es tu elección libre, es tu decisión en libertad, si das más frutos de la cizaña que del trigo. Es tu decisión. Luego Jesús compara el reino de los cielos con un granito de mostaza. Qué bello, llegando me regalaron, miren. Y tú te pones a ver lo que quiere decir Jesús. De lo más diminuto que hay en semilla. Y una semilla de mostaza, dice Jesús, que cuando se siembra, miren esto tan chiquitico, no lo pueden ver porque, pero son chiquititas, pequeñitas. Y dice Jesús que cuando se siembra, crece como un arbusto tan grande. Esa es la obra del reino de los cielos. Esa es la obra del reino de los cielos. El reino de los cielos, las obras son en pequeñez.
Las obras no son grandes obras. Las obras no son grandes cosas. El reino de los cielos empieza en lo pequeño, en la pequeñez de la vida. La harina que le echaron un poco de fermento no se ve lo que se le echa para fermentar. Es lo pequeño. El reino de los cielos consiste en la pequeñez. Y para ser pequeño hay que ser tan humilde, tan sencillo. Consiste en la pequeñez de la fe. En lo pequeño, no en la grandeza. Nosotros estamos en una sociedad que si no es grande, si no es hiper mega wow, si no sorprende, si no es extraordinario, no tienes. Y hoy Jesús dice distinto. El reino también es pequeñez. No se ve lo que haces. No se ve lo que estás haciendo. Pero cuánto fruto da. Cuánto fruto da. A nosotros nos cuestan las cosas pequeñas. Nos cuesta mucho la pequeñez, lo sencillo. Y Jesús dice que el reino hoy es tan pequeño, que cuando da fruto esa pequeñez de tu vida en la fe, pues crece como un arbusto tan grande o fermenta tanto y crece. Pues el reino de los cielos va en las obras pequeñas. Miren, y yo quiero que comiences a pensar, si hoy descubrimos que en nuestra vida hay cizaña, debemos empezar a combatirla desde la pequeñez, desde lo pequeño. El reino de los cielos es la pequeñez, es la pequeñez. Son frutos, son obras, es el modo de actuar, es el modo de vivir, es ese modo tan sencillo, tan humilde, tan pequeño, que no necesito hacer bulla, escándalo ni estruendo para que mis frutos sean en abundancia y ayuden a otros para la conversión. Entonces hoy pidámosle al Señor que tengamos la fe como una semilla de mostaza, que siendo tan pequeña da frutos en abundancia y es tan grande que atrae a otros. Pidámosle al Señor que tengamos una fe como la levadura que fermenta, que aunque no se vea, pero cuando mi obra se diluye en este mundo, pues crece esa obra y da fruto en abundancia. Para que la semilla de mostaza crezca y dé frutos, tiene que haber un proceso muy lento, muy despacio, la paciencia de Dios. Hoy pidámosle a Dios que tengamos paciencia, que nos tenga paciencia. Digámosle al Señor que tenga paciencia porque me cuesta convertir, me cuesta morir. Pidámosle a Dios que para dar fruto en este reino su paciencia no se agote conmigo, porque soy a veces incrédulo, indiferente. A veces quiero ir a mi antojo, a mi manera, a mi ritmo. A veces quiero ser yo, solo yo y nada más que yo. Pidámosle a Dios que me tenga paciencia cuando juzgo al hermano por su pecado, cuando lo vivo señalando, enjuiciando, cuando lo vivo condenando y diciendo que ya no se salvará ni se... Que nos tenga paciencia cuando caemos en eso. Pidámosle al Señor que nos ayude a que nuestras buenas obras ayuden hoy a aniquilar la cizaña de este tiempo. Y recuerden entonces que el juicio es de Dios y será el final. Y será al final el juicio de Dios. En estos días me preguntaban, ¿es verdad, Padre, que el terremoto y lo que vimos en el país es un castigo de Dios por nosotros vivir en idolatría, por nosotros vivir en pecado, por estar idolatrando dioses extranjeros? Creo que lo expliqué una vez. Yo le dije, si tú crees eso así, tú dices que Dios ha fallado al enviar a su Hijo al mundo a salvarnos. Y la parábola hoy nos los confirma. El que cree en eso, cree que Dios ha fallado y que su Hijo, su misión ha fracasado. Es verdad que Dios es un Dios celoso.
pero es un Dios compasivo y misericordioso. Y la compasión de Dios es el tiempo que te da Dios para convertirte, para cambiar tu vida y para buscarlo a Él. Y ese tiempo lo tienes hasta el día de tu juicio final. El día de tu condenación es el juicio final. El día de tu salvación es el juicio final. Por lo tanto, Dios hoy no necesita ni un terremoto, Dios no necesita asustarte, Dios no necesita mandarte una enfermedad, mandarte una muerte para asustarte y tú realmente creas en Él. No lo necesita porque habrá un juicio final donde te encontrarás con Él. Dios lo que necesita es que tú, viendo las buenas obras que Él ha hecho por ti, tu corazón se convierta en Él. Por eso extendió los brazos en la cruz y nos dio el tiempo en su misericordia para que mirándolo en ese tiempo, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, lo que Dios te dé de vida, mirando en ese tiempo de su misericordia, viendo cuánto te ama, viendo la paciencia que nos tiene, viendo cómo actúa en nuestra vida, viendo que quieres que luche contra el pecado y el mal, en ese tiempo de tu vida, te conviertas y lo busques, porque te verás cara a cara con Él en el juicio. Vendrá el tiempo de la cosecha, entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre, y los malvados serán arrojados al horno encendido. Señor, ¿qué significa eso? El juicio final. Y eso es lo que nos viene a los hombres, el juicio final. Y nos veremos con el Señor en el juicio final. Y allí seremos, pues, juzgados por el Padre, con amor, con misericordia, pero juzgados. El juicio final. Entonces no nos preocupemos si un terremoto, si una peste, si una guerra, si una enfermedad es castigo de Dios, porque no lo es. Preocupémonos porque nuestra vida diaria en medio de la peste, el terremoto, la guerra y la muerte sea una vida abrazada en el Padre, convertida en Dios y confiada en Él, para que en el día del juicio podamos experimentar su misericordia. Así le contesta esta persona. Hoy, mis queridos hermanos, estamos llamados a dar buenos frutos, que no importa cuán pequeños sean estos frutos, pero que sean frutos grandes para el reino. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.